Hola, viajeros sapiens. Bienvenidos una vez más a Alma Vagabunda. Yo soy Ela y en el día de hoy estoy aquí para leer junto a ustedes uno de los cuentos más maravillosos de Hernán Hesse, Las Metamorfosis de Víctor. Estaré realizando la lectura y al final estaré dando mis comentarios y opiniones sobre la misma. Empecemos. Las Metamorfosis de Víctor por Hernán Hesse. Apenas había caminado unos pasos por el paraíso cuando Víctor se dio de bruces con un árbol que era hombre y mujer a la vez. Saludó al árbol con deferencia y dijo: ¿Eres tú el árbol de la vida? Pero cuando vio que quien se aprestaba a responder era la serpiente, en lugar del árbol, dio media vuelta y prosiguió su camino. Era todo ojos. Le gustaba todo tanto. Sintió intensamente que se encontraba en la fuente y el origen de la vida. Se topó con otro árbol que era sol y luna a la vez, y dijo Víctor: ¿Eres tú el árbol de la vida? El sol asintió riendo, la luna asintió sonriendo. Las flores más maravillosas le miraban con los colores y reflejos más variados, con los ojos y los rostros más diversos. Algunas asentían riendo, otras asentían sonriendo, otras no asentían ni sonreían. Callaban arrobadas, ensimismadas, como en su propio aroma ahogadas. Una cantaba la canción de las lilas, otras la canción de cuna azul marino. Una flor tenía unos inmensos ojos azules, otra le recordó a su primer amor. Una olía al jardín de la infancia, su perfume suave resonaba como la voz de su madre. Otra se burló de él y le sacó la lengua, una lengua muy roja y arqueada. La lamió, tenía un sabor fuerte y silvestre, sabía a resina y a miel, y también a beso de mujer. Allí estaba Víctor entre todas las flores, desbordante de nostalgia y de temerosa alegría. Su corazón, apesadumbrado, latía con fuerza, como si fuera una campana, ardía en deseo por lo desconocido, presintiendo un encantamiento. Víctor vio un pájaro sentado, lo vio en la hierba posado y de mil colores pintado. De todos los colores parecía el hermoso pájaro estar dotado. Preguntó al hermoso pájaro multicolor: Dime, oh pájaro, ¿dónde está la felicidad? La felicidad, dijo el hermoso pájaro riendo con su pico de oro. La felicidad, amigo mío, no hay donde se halle, en la montaña y en el valle, y se encuentra por un igual en la flor y en el cristal. Tras estas palabras, el pájaro risueño sacudió su plumaje, estiró el cuello, meneó la cola, guiñó el ojo, volvió a reír y después permaneció inmóvil, sentado en la hierba, y mira por dónde el pájaro quedó convertido en una flor multicolor, sus plumas transformadas en hojas y sus patas en raíces, con sus resplandores y el fulgor de sus colores. Era ahora flor entre las flores. Víctor se le quedó mirando maravillado, y justo después el pájaro flor sacudió sus hojas y sus hilos de polvo. Ya estaba harto del reino de las flores, dejó de tener raíces, se movió con suavidad y lentamente se elevó por los aires. Se había convertido en una mariposa que se balanceó sin peso ni luz. Como un ente reluciente, de rostro resplandeciente, Víctor abría ojos como platos. Pero la nueva mariposa, el risueño pájaro flor mariposa multicolor de rostro resplandeciente, revoloteó en torno al asombrado Víctor, relampagueó con el sol y después se dejó suavemente caer como un copo ingrávido a la tierra, pegadito a los pies de Víctor. Respiró tiernamente y se estremeció ligeramente, agitando sus alas deslumbrantes, y en el acto se transformó en un cristal de colores cuyas aristas despedían una luz rojiza. Sobre la hierba verde,
La gema rojiza resplandecía maravillosamente con la claridad de un alegre repique de campanas, pero parecía como si su hogar, las entrañas de la tierra, la estuviera llamando, pues muy pronto se volvió diminuta, a punto de desaparecer. Entonces Víctor, presa de un deseo irresistible, se apoderó de la piedra minúscula. Maravillado contemplaba su mágico resplandor que parecía un anticipo de todas las dichas que iban colmando su corazón. De repente, la serpiente se enroscó en la rama de un árbol muerto y le susurró al oído: esta piedra te metamorfoseará en lo que tú quieras. Dile rápido tu deseo antes de que sea tarde. Víctor se sobresaltó y tuvo miedo de que se le escapara su felicidad. Rápidamente pronunció la palabra y se metamorfoseó en un árbol, pues ya había soñado alguna vez con ser árbol, porque los árboles le parecían la encarnación de la placidez, de la fuerza y de la dignidad. Víctor se convirtió en árbol, sus raíces se hundieron en la tierra y creció en altura, y de sus miembros brotan ramas y hojas. Estaba la mar de satisfecho con su suerte. Sus fibras sedientas absorbieron el frescor profundo de la tierra y sus hojas ligeras se mecieron más arriba en el cielo azul. Los insectos instalaron su morada en su corteza y a sus pies anidaron liebres y erizos y pájaros en sus ramas. El árbol Víctor era feliz y no contaba los años que iban transcurriendo. Pasaron muchos antes de que se diera cuenta de que su felicidad no era perfecta. Poco a poco, solo lentamente, fue aprendiendo a considerar las cosas con ojos de árbol. Por fin acabó viéndolo todo claro y se puso triste. Vio que casi todos los seres a su alrededor en el paraíso se metamorfoseaban con frecuencia, e incluso que todo discurría en una corriente mágica de eterna metamorfosis. Vio flores que se transformaban en piedras preciosas o que alzaban el vuelo convertidas en resplandecientes pájaros. Vio muy cerca de él a muchos árboles que de repente desaparecían. Uno se había fundido en un manantial, otro se había transformado en cocodrilo, otro convertido en pez. Nadaba alegre y feliz, desbordante de voluptuosos deseos y pletóricos se alzaban a nuevos juegos con renovadas energías. Había elefantes que intercambiaban su ropa con rocas y jirafas su cuerpo con flores. Pero él, el árbol Víctor, permanecía inalterable. Él no podía ya metamorfosearse. Desde que había tomado conciencia de su inmutabilidad, toda su felicidad se había volatizado. Empezó a envejecer y cada vez fue adoptando más y más esa actitud cansada, seria y preocupada que suele observarse en la mayoría de los árboles viejos. También suele observarse en los caballos, los pájaros, los humanos y en todas las criaturas cuando no poseen el don de metamorfosearse. Se sumen con el tiempo en la tristeza y en la preocupación y acaban perdiendo su belleza y hermosura. Pero un día pasó por aquel rincón del paraíso una joven de rubios cabellos vestida de azul. Entre canciones y bailes, la hermosa rubia corría entre los árboles, y hasta entonces jamás se le había ocurrido plantearse si deseaba poseer el don de la metamorfosis. Mas de un mono sabio sonreía a sus espaldas. Algunos matorrales la acariciaban con sus ramas. Algún que otro árbol le tiraba una flor o una nuez o una manzana sin que ella le hiciera el más mínimo caso. Cuando el árbol Víctor vio a la joven, una nostalgia inmensa se apoderó de él, un ansia de felicidad como no le había conocido hasta entonces, y al mismo tiempo se sumió en una profunda reflexión, pues le pareció oír su propia sangre que le gritaba:
Acuérdate, acuérdate de toda tu existencia en este momento. Encuéntrale el sentido, si no será demasiado tarde, y nunca jamás volverás a encontrar la felicidad. Y obedeció, lo recordó todo, su origen, sus años de ser humano, su mudanza al paraíso y muy particularmente aquel instante en el que se había metamorfoseado en árbol, aquel instante maravilloso en el que él había tenido la piedra mágica en la palma de la mano, en aquel momento cuando todas las posibilidades de metamorfosis se abrían ante él. Nunca antes había ardido así en su interior la vida. Pensó en el pájaro que se había reído, en el árbol que era sol y la luna a la vez. Tuvo entonces la intuición de que antaño algo se le había escapado, de que había olvidado algo y de que la serpiente no le había aconsejado muy bien. La muchacha oyó un murmullo entre las hojas del árbol pictor, alzó la mirada y le embargaron con un repentino dolor de corazón nuevos pensamientos, nuevas ansias, nuevos sueños que despertaban dentro de su ser. Impulsada por una fuerza desconocida, se sentó al pie del árbol. Le pareció muy solitario, solitario y triste, no obstante hermoso, conmovedor y noble en su silenciosa tristeza. Seductora le sonó la suave melodía del murmullo tembloroso de su copa. Apoyó su cuerpo contra el tronco rugoso. Sintió que el árbol se estremecía profundamente. Sintió el mismo estremecimiento en su propio corazón. Un extraño dolor percibió su corazón. Corrían las nubes por el cielo de su alma y lentamente unas lágrimas pesadas fluyeron de sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué anhelaba su corazón salírsele del pecho para saltar hacia él y fundirse en el hermoso árbol solitario? El árbol se estremeció suavemente hasta la raíz debido al esfuerzo realizado para concentrar toda su fuerza vital y proyectarla hacia la muchacha, en el abrasador anhelo de la unión. ¡Ay! Haberse dejado engañar por la serpiente y haberse convertido para siempre en un árbol solitario. Qué ciego, qué insensato había sido. ¿Acaso tan ignorante había sido? ¿Tan ajeno al secreto de la vida había permanecido? No, ya lo sabía. Lo había intuido oscuramente entonces, confusamente ya lo había presentido. Ay, con qué pesar recordó y comprendió entonces el árbol que era hombre y mujer a la vez. Pasó volando un pájaro, era rojo y verde el pájaro que pasó, y alrededor del árbol voló el hermoso y valiente pájaro. La muchacha lo siguió con la mirada, vio que de su pico caía algo, rojo como la sangre, rojo como las brasas, que caía y relucía en la hierba verde, con unos destellos rojos tan poderosos que la muchacha se agachó, y en la hierba la piedra recogió. Era un carbunclo, era un rubí, y donde hay un carbunclo, oscuridad no podía haber. Apenas la muchacha hubo recogido la piedra mágica en su mano, blanca que el deseo anhelado que henchía su corazón se realizó, la joven se volatizó, se fundió, formó una sola cosa con el árbol. Una rama joven y vigorosa brotó del tronco y deprisa disparó hacia arriba hasta él. Ahora todo estaba como ha de estar, todo estaba en su lugar, el mundo estaba en orden, por fin había encontrado el paraíso. Víctor dejó de ser un albo viejo y preocupado, ahora cantaba a voz en grito, Victoria, Victoria. Estaba metamorfoseado y debido a que esta vez por fin había sabido encontrar la metamorfosis eterna, debido a que de una mitad había hecho un todo, a partir de aquel momento podía seguir metamorfoseándose cuanto quisiera. La corriente mágica del devenir fluyó perenne por sus venas y para siempre formó parte de la constante y permanente creación eterna. Se transformó en ciervo, se transformó en pez, se transformó en ser humano y en serpiente y también en nube y en pájaro.
pero bajo cualquier apariencia siempre formó un todo, una pareja, sol y luna, hombre y mujer, y como ríos gemelos fluyó a través de las tierras, y como estrellas gemelas brilló en el firmamento. Esta historia que acabamos de leer, este pequeño relato, para mí, desde el primer momento que tuve contacto con él y tras las demás historias que he podido leer de Hess, es uno de los que más me han impactado y que yo me encuentro maravilloso. ¿Por qué? Porque a simples rasgos nos habla de que la vida en sí es una cuestión de unión y semejanza entre opuestos. O sea, mi interpretación en aquel momento, y todavía sigue siendo la misma, es que la felicidad que Víctor buscaba, ese estado de bienestar por el que él creía y al que él creía que llegaría a través de la metamorfosis si se convertía en aquello que él entendía que era su sueño y su ideal de persona o ideal de ser, porque él decidió convertirse en árbol, que al convertirse en árbol él iba a encontrar eso. Pero resulta que no encuentra eso al convertirse en árbol, porque la única manera de llegar a ese estado de bienestar, de llegar a la felicidad, que como dicen en el relato, la felicidad no se encuentra ni en esto ni en lo otro, sino la felicidad se encuentra en la unión de los opuestos y en la totalidad de todo lo que es. Si vamos poco a poco a través de la historia, vemos que en un primer momento Víctor encuentra un árbol que es a la vez hombre y mujer, y Víctor sorprendido le pregunta que si es el árbol de la vida. Pero en ese mismo momento Víctor se dio cuenta de que quien trataba de responder la pregunta no era el árbol, sino era la serpiente. Deseando no tener una conversación con la serpiente, Víctor continúa su viaje y su recorrido, pero vuelve a encontrarse con otro árbol que también es sol y luna a la vez. Hasta aquí podemos ver que todo cuanto existe en el camino de Víctor está compuesto de la unión de dos cosas opuestas, luna y el sol, al mismo tiempo conjugadas en un solo árbol, hombre y mujer, también igual que la luna y el sol, lo que viene a cuestionarnos sobre el modo en que concibimos la existencia, porque para nosotros el sol y la luna no son cosas que coexisten y que se encuentran al mismo tiempo juntas. El sol es lo que reina de día, la luna tiene su lugar para reinar, que es la noche, pero nunca podemos disfrutar del sol y la luna al mismo tiempo. También lo mismo sucede con el hombre y la mujer. Son cosas separadas, no están disponibles en un solo cuerpo, en un solo ser al mismo tiempo. Pero todo en este mundo en que Víctor se encuentra se compone de sus opuestos. Y esto a Víctor le asombraba y creía que se trataba del árbol de la vida, porque es conclusión lógica que si yo uno opuestos puede ser posible que se cree la vida. A la pregunta de que si es el árbol de la vida, el sol y la luna le responden asintiendo. Y en ese momento se nos dice que todo en lo que Víctor fijaba su mirada, sea una rosa, sea una flor, sea un árbol, un pájaro, todo se mostraba inmensamente feliz. Habían pájaros, habían flores que no mostraban ni felicidad ni tristeza, pero todo se limitaba a ser lo que era y estaba a gusto con ello. Esto para Víctor fue maravilloso. O sea, Víctor llegó a su estado o al estado en que pudo ver todas las cosas tal como son realmente y pudo disfrutar del hecho de ver otro ser, de ver algo más que él ser.
Entonces lo que se le ocurre a Víctor en ese momento es preguntar que dónde se encuentra la felicidad. Entonces a esto, y esta es una de mis frases favoritas, le responde un pájaro que la felicidad no se halla en un sitio específico, que la felicidad se encuentra por igual en la flor y el cristal. Y esto es una enseñanza para mí maravillosa para nosotros humanos que vivimos en una constante búsqueda de felicidad. Desde los orígenes de la civilización, desde los orígenes del mundo de la filosofía, vamos buscando aquello que nos complemente, aquello que nos haga feliz, aquel lugar al donde tenemos que llegar. Pero según la respuesta del pájaro, ese lugar al que llamamos felicidad, ese lugar no existe, no es un lugar específico, sino que ese lugar, la felicidad está en todo. Entonces, a mí personalmente, que es algo que no se pregunta textualmente en el libro, me surge la cuestionante de que si la felicidad está en todo, ¿por qué nosotros humanos no somos capaces de sentirnos felices en todo momento? O no felices, sino de estar tranquilos y sentirnos en paz y bienestar en el lugar y en el momento que nos encontramos. ¿Por qué nos mantenemos en una constante búsqueda de algo, pero nunca somos capaces de disfrutar de lo que tenemos? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una piedra como Víctor que nos dé la posibilidad de poder transformarnos en aquello que deseamos, y esa piedra realmente la tenemos. O sea, si los humanos queremos algo, podemos conseguirlo. Pero ¿qué pasa en nosotros cuando conseguimos lo que queremos? Como Víctor cuando logra convertirse en árbol, cuando sus raíces se adentran en lo más profundo de la tierra y sus ramas en lo más alto del cielo y se convierte en casa para infinitud de seres. ¿Es Víctor feliz en ese momento? En ese momento sí, él se siente realizado, pero según pasa el tiempo y Víctor se mantiene siendo árbol, vemos que ya a Víctor no le satisface ser árbol. Vemos que Víctor empieza a sentir apatía hacia el hecho de ser árbol. Entonces Víctor quiere quizás tener la libertad que ve que tienen los pájaros, quizás quiere tener la felicidad que él siendo árbol puede notar en las flores, en los demás elementos y partes del bosque. Pero como él es árbol y agotó su único deseo y su única posibilidad de metamorfosearse, él no logra ser feliz, porque ya alcanzó su objetivo. Y esa parte de que cuando alcanzamos el objetivo, una vez tenemos lo que nos proponemos, transcurren unos días y eso que nos propusimos ya no nos llena, me hace a mí pensar en aquel término que Nietzsche usaba para referirse a la voluntad de poder y por consiguiente el eterno retorno que es tan marcado en toda la obra de Nietzsche, puesto que para Nietzsche la voluntad de poder representaba aquella fuerza en el interior de todo ser humano que le animaba a ir tras una meta y un objetivo. Entonces él decía que la voluntad de poder estaba eternamente asociada al eterno retorno, porque una vez que toda persona alcanzaba la meta que la voluntad de poder había dirigido, o aquella meta a la que la voluntad de poder le había llevado a esforzarse para conseguirla, la misma voluntad de poder, una vez se encontraba en esa posición, establecía una meta un poquito más alta y llevaba a la persona en otro viaje de transformación hacia aquel lugar donde se encontraba la meta que es más alta. Entonces, de ese eterno camino de la voluntad de poder, de siempre querer algo, alcanzarlo y después querer otra cosa, ese ciclo es lo que se denomina el ciclo del eterno retorno, porque cuando estamos en la posición que conseguimos la meta que queremos y vuelve a surgir en nosotros el deseo de otra cosa, es como si volviésemos al punto de inicio, que es
en que nos encontrábamos antes de la meta. Y a ese punto vuelve Pictor, y en ese punto se encuentra Pictor justo en el momento antes de ver llegar a la muchacha al bosque. Pero el ver llegar a la muchacha al bosque despierta en Pictor un nuevo deseo. Es como que si que la muchacha llegue al bosque, activa en Pictor la voluntad de poder que ya yacía dormida porque había conseguido su primer objetivo, que era poder metamorfosearse en árbol. Pero con la llegada de la muchacha, él comprendió realmente lo que había pasado. Y yo llamaría por serpiente a aquella parte del ser que Jung denominó ego, porque es esa parte que nos hace creer que al tener algo ya estamos realizados, ignorando todo el proceso y todos los procesos que descansan en nuestra sombra. Entonces, en ese punto donde Pictor se da cuenta de que ha sido engañado por su ego, de que todo en el mundo, todo cuanto él existe y que las posibilidades de metamorfosearse no son tan nulas como él creía, en ese punto él puede vincularse con la chica y convertirse en el árbol con el que él mismo se encuentra al principio, que es el árbol que es a la vez hombre y mujer. O sea, este cuento termina justo en el punto donde empezó, lo que me hace volver al punto del eterno retorno de Nietzsche, y al mismo tiempo termina con la realización de Pictor de que él puede ser todo a la vez, de que él no necesita casarse con la idea de que él es hombre, porque para que todo ser esté completo debe tener a la vez su parte femenina y su parte masculina. O sea, el hecho de ser hombre y mujer al mismo tiempo, para mí es el punto donde Pictor alcanza la individuación y su ego se une con la sombra y da lugar a la realización del sí mismo, y en el sí mismo Pictor descubre el todo en todas las cosas, alcanza un estado de iluminación y de no dualidad. O sea, ya él no es Pictor, es victoria. Él puede anunciar felicidad, él puede anunciar victoria, pero no hay felicidad porque en ese momento es que él ha descubierto que la felicidad realmente no existe en una cosa y en un objeto, sino que la felicidad existe en toda y cada una de las cosas. En resumen, las metamorfosis de Pictor es una historia que nos habla de la necesidad o de lo grandioso que sería el poder deshacernos de la concepción de que en cada ser, en cada objeto, en cada actividad que hacemos, existe algo bueno y que es lo bueno que debemos perseguir, sino más bien abrirnos a la idea de que toda cosa tiene en igual manera y proporción un lado positivo y un lado negativo. Y que cada acción que tomamos por el simple hecho de ser debe contener una parte positiva y una parte negativa. Una unión entre lo bueno y lo malo. Y es esta unión la que nos va a permitir gozar de la totalidad del ser y de la existencia. Y a través de la aceptación de lo positivo y lo negativo en cada cosa, nosotros, personas, seres humanos, nosotros, viajeros sapiens, podemos contar y podemos disfrutar y podernos sentir y podemos sentirnos completos, no felices, pero sí realizados en paz y en armonía.
Hasta aquí el video. Si les ha gustado, por favor den like, suscríbanse al canal, dejen sus opiniones en los comentarios, estaré leyéndolos, pueden hacerme preguntas y estaré respondiéndoles. Y tienen un tema específico, otro cuento, otra historia, otro relato que les gustaría que lea o algo sobre lo que desean que yo emita mi opinión, pueden dejarlo en los comentarios y estaré prestando atención a sus requerimientos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.